Vamos ahora hacia Apocalipsis, capítulo 10. Vamos a entrar ahora sí nuevamente en el que nos toca hoy. ¿9, 10 o 10? Sí, No, capítulo 10. capítulo 10. Ahí se las vamos a poner. El título es Apocalipsis con el 10. librito. Vi a otro ángel poderoso. Bajaba del cielo envuelto en una nube. Tenía un arcoíris sobre la cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas con columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz fuerte como el rugido de un león. Cuando gritó, se oyeron las voces de los 7 truenos. Después que hablaron los 7 truenos, me disponía a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y todo lo que hay en él, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él, y dijo: ya no habrá más demora. Al contrario, en los días en que el 7º ángel vaya a tocar su trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, como él anunció a sus siervos los profetas. La voz que yo había oído del cielo me habló de nuevo y me dijo: ve y toma el rollo que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le pedí que me diera el pequeño rollo. Él me dijo: tómalo y cómetelo. Te amargará el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. En mi boca me supo dulce como la miel, pero cuando me lo comí, se me amargó el estómago. Entonces se me dijo: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Bien, aquí, como les decía, es un interludio entre la 6ª y la 7ª trompeta. Versículo 1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Bueno, el apóstol Juan allí nos habla de que del cielo descendía un ángel fuerte. Muchos han identificado a este ángel con el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Por la descripción que se da allí. ¿Sí? Porque recordemos que cuando vimos el trono de Dios, vimos que decía que un trono, un arco iris estaba alrededor del trono. ¿Sí? Eso lo vimos en la adoración celestial, ahí que nos hablaba de este arco iris, un gran arco iris en el trono de Dios. Que el arco iris representa esperanza, ¿no? El pacto que Dios hizo con el hombre, ¿verdad? Dios hace pactos con el hombre. Este es el símbolo que Dios hizo con Noé, ¿verdad? Que dijo que no destruiría más la tierra con agua, ¿verdad? Y Dios cumple sus promesas. Pero también dice que su rostro era como el sol. Recordemos que Jesucristo nos dijo que su rostro era como, en la visión que tuvo el apóstol Juan de Jesucristo en Apocalipsis 1, nos dice que su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Sí? Entonces tiene mucha similitud a Jesucristo. Y también dice que sus pies como columnas de fuego. ¿Sí recuerdan? Que Jesucristo tiene sus pies como bronce bruñido. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Como fuego refulgente. Entonces, ¿qué pasa? Por estas interpretaciones, por estas características que nos habla, dice que, también dice que está envuelto en una nube, ¿no? Y mire que el Señor en Salmo 104 dice
el Señor toma las nubes por su vehículo, las toma por carroza, o sea, para Dios es un vehículo, es su vehículo las nubes, Él se desplaza a través de las nubes, y también dice que Él vendrá en una nube, y también se mostraba al pueblo de Israel a través de una nube, columna de fuego, ¿sí recuerdan eso, cierto? En la Biblia está. Entonces, ¿qué pasa? Por estas características, muchos creen que se trata del Señor Jesús. Yo personalmente no creo que se trate del Señor Jesús, simplemente de un ángel fuerte, pero sí creo que se trata del ángel Gabriel, porque la palabra Gabriel significa Dios es mi fuerza, es el significado del ángel Gabriel. Y recordemos que el ángel Gabriel es el ángel mesiánico, ¿sí? Siempre que vemos al Mesías, ahí está el ángel Gabriel, lo representa, ¿verdad? Entonces, precisamente por estar tan cerca de Dios, de Jesucristo, tiene todas estas características. Recordemos que cuando Moisés iba a hablar con Dios, dice la Biblia que él brillaba y que el pueblo le decía que se tapara, que se pusiera algo, ¿cierto? O sea, el pueblo no resistía ese resplandor. Solo Moisés, y Moisés tenía que cubrirse el rostro con un manto, ¿sí? Porque era mucha la gloria de Dios. Entonces, por eso a mí no se me extrañe que este ángel se vea así, que resplandezca. Pues imagínense estando cerca de Jesús, estando cerca de Dios, ¿verdad? Bueno, si se trata de Jesús, igual pues no es algo grave que lo identifiquemos así. De pronto muchos lo identificarán con Jesucristo, otros no, de pronto en mi caso no, como les digo, creo que es el ángel Gabriel, porque es un ángel fuerte. Otra cosa es que la Biblia en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo sí se presentaba como un ángel, el ángel de Jehová. Cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ahí se refiere a Jesucristo, ¿sí? Una teofanía, una manifestación de Dios, de Jesucristo en el Antiguo Testamento, era el ángel de Jehová. Pero en el libro de Apocalipsis no vemos a Jesús como un ángel, ¿sí? A Jesucristo no se nos presenta como un ángel en el libro de Apocalipsis, ni en el Nuevo Testamento. Simplemente los ángeles lo vemos como ángeles, ¿sí? Entonces por eso pensamos es un ángel. Versículo 2 dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, no era un ángel pequeñito, no, o sea, sí puso, y no a la orillita del mar, ¿no? Porque a la playa, no, yo puedo ir a la playa, yo pongo un pie en la arena y otro en la tierra y otro en el mar, ¿cierto? Ahí en la playita, pero no, era en lo más profundo, donde el hombre no ha llegado, ¿sí? Las profundidades del mar. Y dice, un pie en la tierra y otro pie en el mar. Y también dice que aún el cielo, o sea, un ángel tan grande que pudo estar a la vez en estas tres partes: mar, tierra y aire. Bien, dice que tenía en su mano un librito abierto. Muchos piensan que se trata del libro con los 7 sellos. ¿Sí recuerdan que lo vimos? Que el Cordero tenía un librito en su mano, pero que no era nada, o sea, que nadie era digno. Dice, nadie fue digno de abrir el libro, ni desatar sus 7 sellos, ni siquiera mirarlo. Muchos dicen, no, es que ese ya es el librito, como ya fue desatado, pero entonces igual, yo pienso que no se trata de este libro, porque solamente Jesucristo es digno de coger ese libro. Y además habla de un diminutivo, dice el librito, un librito pequeño, o sea, es menos el contenido. Dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Entonces mire, clamó a gran voz como ruge un león. Bueno, nosotros vemos al Señor Dios Todopoderoso que ruge como león, ¿sí? Siempre lo vemos en el libro eso lo podemos mirar ahí en Jeremías 25:30, se los leo. Dice, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra.
Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Entonces mire, siempre que hay juicio, el Señor ruge como león y su voz potente, lo puede escuchar toda la tierra. Entonces el Señor se manifiesta de esa manera. El Señor se manifiesta con truenos, con voces, con relámpagos y con rugido, con mugido de león. Bien, entonces imaginemos esa voz tan fuerte y tan potente que se escuchará en toda la tierra, como un león cuando... Y dice versículo 3, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, nomás él clamó a gran voz, dice que se escucharon las voces de 7 truenos. Bien, acerca de estos truenos, vemos que el Señor siempre ha hablado también a través de truenos. Y eso lo vamos a ver en Salmo 29 y Job 37:5. Salmo 29:3 y Job 37:5. Algunos piensan que esos truenos son el amén de Dios a la acción del ángel. ¿Sí? Como el ángel dijo algo, hizo algo, entonces Dios dijo amén, inmediatamente se presentó a través de 7 truenos. ¿Alguien lo tiene? Salmos 29:3. Y el otro es Job 37:5. Salmos 29:3. Sí, 29:3. Por causa de la pobreza y del hombre, andaban solos, huían a la soledad y lugar tenebroso, asolado y desierto. No. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Bien, entonces allí vemos que dice voz de Jehová. Vuélvelo a leer, por favor. ¿Salmo qué dice? 29:3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Bien, sobre las aguas, ¿no? Ahí. No, sigue el 4. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Entonces, mire, la voz, si la voz del ángel es fuerte, imaginemos la voz de Jehová. Y sobre las aguas, sobre los mares. ¿Se imagina esa voz expandiendo las ondas de sonido a través del mar? ¿Cómo se escuchará en el resto del mundo? A través de las montañas, a través del aire. Debe ser una voz increíble. Bien, ahora sí, Job 37:5. Job 37:5. ¿Qué? Job 37:5. No, yo estaba. Usted me dijo que. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Amén. Dice, truena la voz de Jehová con potente voz. Entonces ahí vemos que el Señor siempre habla a través de truenos. Y a través de truenos le gusta hablar el Señor. Porque eso tal vez nos causa miedo, ¿no? Un trueno cerca, un relámpago cerca a nosotros, nos hace sentir que somos pequeños y que Dios es mucho mayor que todos nosotros. Bien, continuamos, estamos en el 3, ¿no? En el 4. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, mire, cada trueno habló, emitió su voz. Y recuerden que la orden que el Señor le dijo a Juan, escribe todo lo que veas, escribe en un libro todo lo que escuches, ¿verdad? Entonces hasta allí el apóstol Juan cada visión que tenía iba apuntando, ¿verdad? Iba apuntando. Cuando las visiones eran en la tierra, iba apuntando. Cuando las visiones eran en el cielo, iba apuntando. Aquí nuevamente el escenario se nos presenta en la tierra, ¿cierto? Porque vemos al mar y la tierra. Entonces nuevamente el apóstol Juan tenía ahí listo para apuntar. Pero vemos que allí se le da una orden. Dice, no escribas. Uy, dice, aquí al ser humano nos causa curiosidad. Uy, pero Señor, ¿por qué? O sea, ¿qué dijeron yo creo que a todos nosotros a mí me causa curiosidad, ¿cierto? Saber qué era lo que estaban diciendo los truenos. ¿Eran 7 juicios? Porque pueden ser, ¿no?
porque acordémonos que los juicios eran así, ¿no? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y estos 7 truenos se pudieron haber tratado también de 7 juicios, ¿cierto? Pero que no lo sabemos. Simplemente cualquier cosa que nosotros digamos es mera especulación, porque la Biblia dice no está revelada, séllalo. O sea, esa es la única parte en el libro de Apocalipsis que el Señor le dijo a Juan, séllalo, o sea, guárdalo, no lo reveles. Recordemos que a Daniel, al profeta Daniel también, el profeta Daniel cuando tuvo todas estas visiones, no las entendía, y él le decía, Señor, pero no entiendo, yo vi más no entendí, pero el Señor le dijo, anda Daniel, sella eso, porque no es para tu tiempo, es para el tiempo postrero, para el tiempo final, séllalo y guárdalo. ¿Y qué pasa? En el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 22, la orden que Dios le dio a Juan, no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. O sea, el apóstol Juan debía mostrar todo esto, pero aquí vemos una pequeña excepción. El Señor se reserva esta parte que va a quedar como oculta, algo sellado. O sea que el libro de Apocalipsis, si bien Apocalipsis significa revelación, ¿sí? O descorrer el velo, lo que estaba oculto fue revelado finalmente. Dios reveló al hombre cómo iba a ser el final de la tierra y todo. Pero aquí vemos que el Señor le dijo, no, esta parte no debe conocerse. Solamente la revelación fue para él. Porque a veces puede pasar esto, que Dios le puede revelar algo a usted que de pronto a mí no me lo ha revelado, ¿verdad? Y de pronto Dios le dice, no, si Dios te reveló algo y es para usted, simplemente esta revelación es para usted y no debe decirlo a nadie más. A menos que Dios le diga lo contrario, no, revele lo que es para edificación de la iglesia, ¿sí? Para edificación, para que todos reciban bendición, ¿cierto? En la iglesia. Pero a veces Dios dice, no, esto solamente es para usted. Entonces, mira, aquí podemos pensar esto, que esta revelación era solamente para Juan y que no debía revelarla al resto de la humanidad. Pero ¿qué pasa? No es algo que influya en nuestra salvación. ¿Sí? O sea, si no está revelado es porque no es indispensable para nuestra edificación, porque todo lo que tenemos que saber está en la Biblia. O sea, todo lo que es necesario para que nuestra fe aumente y para que crezcamos en el conocimiento de la palabra está revelado. Si hay algo que está oculto es porque tal vez no es relevante en nuestra vida cristiana. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, continuamos. Sí, hay muchas personas que se creen dueños de la revelación. Incluso William Soto Santiago, yo buscando por ahí, dice que el misterio de los 7 truenos por fin revelado, dice él. Y yo digo, uy, Dios mío, con razón salen tantas sectas, ¿sí? Porque tratan de investigar lo que Dios dijo ya. O sea, si Dios nos dice algo, hay un versículo que dice que las cosas reveladas, las cosas ocultas pertenecen a Dios y lo revelado para nosotros, sus hijos. O sea, si Dios dejó esa parte ahí como oculta, nosotros no tenemos que tratar de investigar. Y hay muchos, incluso pastores, que dicen, no, que eso se trató de 7 cruzadas, que se trató de 7 iglesias, de cosas que son solamente especulación. Bien, dice versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Bien, ahí vemos que el ángel hace un juramento, ¿sí? Para mí es otra prueba de que no es Jesús, sino que es un ángel. ¿Por qué? Porque no hay ser más grande que Dios. Dice que, vamos ahí a Hebreos 6:13, que dice que no hay otro mayor. Dios mismo juró por sí mismo. No hay otro mayor por el cual jurar que Dios. Entonces, si de pronto hubiera sido Jesucristo, Perdón, ¿Hebreos qué? Hebreos 6:13, si hubiera sido Jesucristo, hubiera jurado por sí mismo, ¿cierto? Porque Jesucristo es Dios. Hebreos 6:13. ¿Lo tienes? Sí, correcto. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Por sí
mismo, amén. No puedo jurar por otro mayor porque no hay nadie más grande en el universo entero que nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, juró por sí mismo. Entonces aquí vemos que el ángel jura por Dios, ¿sí? A nosotros no tenemos o sea, nosotros no podemos jurar, ¿sí? Porque la Biblia dice no jurarás, no tomarás el nombre del Señor en vano. O sea, nosotros tenemos esa prohibición de jurar, pero vemos que el ángel lo hizo. El ángel sí pudo jurar y juró por el Creador eterno. Y aquí nos muestra la soberanía de nuestro Dios. Dice que Él vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo. Mira, aquí está demostrando que simplemente es Dios creador, en oposición a lo que el hombre piense, a lo que los científicos digan, que vamos a descubrir cómo es que existimos, en oposición a todo. Aquí está diciendo, Dios creó todo. Dice, creó el cielo, las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en ella, y dice, y el mar, y las cosas que están en ella. O sea, todo lo que contiene, ahí vemos las tres partes, ¿no? Ahí vemos la tierra, el cielo y el mar. Todo lo que lo contiene, Dios lo creó. Aún lo que está debajo de la tierra, lo que está en el centro de la tierra, Dios lo creó, Dios conoce todo, Dios es dueño, Dios es soberano. Y el ser humano, por más que trate de creerse mayor a Dios, siempre va a terminar en derrota. ¿Sí? Porque son científicos muy sabios, pero al final son necios, al final se hacen necios. Porque no creen en la palabra. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la Biblia, ¿cómo les llama? Necios. Nosotros le decimos, los científicos, pero la Biblia los llama necios. ¿Verdad? Bien, y dice que el juramento que dijo es, el tiempo no sería más. Ya no más, hasta aquí llegó el momento. No sería más. O sea, Dios hasta ahorita está dando la oportunidad al hombre. ¿Recuerdan el jueves en el evangelismo que yo les dije a lo último? Todavía las puertas de los cielos están abiertas para todo aquel que quiera, para todo aquel que venga, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis al final dice... Entonces, bueno, me fui por otro lado. Dice que el tiempo no sería más. Cuando el ángel diga ya, dice, jura, el tiempo ya no va a ser más, es porque ya no va a ser más. Ya no va a haber más tiempo. Todavía, mire, la gente hoy en día, nosotros hablamos, evangelizamos, y la gente que hace, cierra sus... bueno, hay unos que salen, ¿sí? No podemos decir que todo el mundo se encierra, no. Hay unos que salen y escuchan, pero la gran mayoría cierran sus puertas. En esos días vimos que un muchacho se puso los audífonos para no escuchar, y así. Y otros se van si se pueden ir de la casa para no escuchar el mensaje, se van. Porque eso pasa. En esos días escuchábamos a alguien que traía como una serenata, ¿sí? Eran policías, creo que estaban cantando a las mujeres, que mujeres tan divinas y eso. Y ahí sí salía la gente, ahí sí se amontonaban la gente, porque les estaban cantando pues a las mujeres. Entonces la gente, mire, la gente se pone sus prioridades donde no debe. Piensan que eso les da placer, que un canto que les va a dar placer por un momento, pero a la palabra de Dios sí cierran las puertas, cierran los oídos a escuchar la palabra de Dios, el mensaje. ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué el ser humano es así, tan rebelde? Cuando son las cosas de Dios no queremos. Si nos invitan, mire, todo el mundo, el domingo un paseo, todo el mundo se alegra, así vamos. Pero vamos para la iglesia, vamos para una vigilia, vamos para un ayuno. No tengo tiempo. Ahí sí hacemos caritas, ahí sí, qué pereza, ¿verdad? Ay, qué pereza. Vamos al devocional en familia, qué pereza, ¿cierto? Es la realidad de muchos cristianos, que las cosas del mundo, las cosas que nos satisfacen, que nos llenan, para eso sí estamos dispuestos. Muchas veces, sí, un paseo, qué bueno, o una fiesta, pero las cosas de Dios, vamos a evangelizar, ahí sí cambiamos la cara, ¿cierto? Y eso nos pasa a todos, tranquilos que no estoy señalando a nadie. O sea, siempre cuando hablamos algo no es particular, o sea, yo nunca digo algo para decirle a usted, no, la palabra es para todos, empezando por mí. Sí, porque la palabra de Dios es como un espejo en el cual hemos de reflejarnos. Entonces, mire, la Biblia dice en el libro de Pedro, si nosotros sabemos cómo van a terminar las cosas, que la tierra que hoy vemos
va a ser quemada y destruida, ¿cómo no vamos a vivir santa y piadosamente? Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Nos dice eso. Si vemos cómo está la situación de mala, ¿por qué no buscamos más de Dios? ¿Por qué no dedicamos más horas a estar en la presencia de Dios, en la palabra? Yo he cambiado de ver muchas cosas por dedicarlo a estar estudiando la palabra, a estar escuchando alabanzas y alabando a Dios, porque es mejor que nuestro día estemos más cerca de Dios, ¿sí? Porque sabemos que el tiempo está cerca. Si la Biblia lo dice, es verdad. Mire, ¿dónde nos va a coger cuando sea la reunión de la iglesia? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Verdad? Estaremos buscando de Dios. Bueno, si estamos haciendo las actividades normales de compras, bueno, normal, ¿cierto? Pero si estamos haciendo cosas que no debemos, ¿cierto? Si estamos viendo películas que nos roban la parte espiritual. Me juega mucho un domingo en una tamaleada, en un paseo. O sea, ir de paseo no es malo, ¿cierto? No es malo, pero un domingo, pero si cambiamos el día del Señor por un paseo o por cualquier otra actividad, o sea, ya es responsabilidad nuestra, obviamente. Hay algo que la Biblia dice que Él vendrá como que se estarán casando y dando en casamiento, ¿cierto? Sería la venida del Señor. Sí. Y para mí particularmente es un diciembre donde eso es folclore completo, esa fecha, ¿no? Para mí personalmente. Que sea este diciembre, bueno, Dios quiera que sí. Pero mire, nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé amor por sus cosas, por su presencia, por cantarle. Porque mire lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces no nos olvidemos. Yo siempre tengo en mi mente, Señor, yo puedo estar leyendo, estudiando la palabra, sacando todas estas enseñanzas, pero aún así puedo estar alejado del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no oro, porque ya no le alabo de corazón, porque no siento su presencia. Entonces mire, no, puedo estar aparentemente bien espiritualmente, pero mi corazón puede estar lejos del Señor. Sí, eso nos puede estar pasando y yo me cuido de eso. Dios mío, que nunca pierda mi primer amor, porque la Biblia lo dice que es un pecado grave. Aparentemente no, eso no se ve como un pecado. No, no estoy en fornicación, no estoy en adulterio, no estoy en brujería ni asesinato, pero si pierdo mi primer amor, dejo de amar al Señor Jesús, es grave. Y la Biblia le dijo a esta iglesia: arrepiéntete. O sea, le dijo como cualquier pecado: arrepiéntete de esto, arrepiéntete de esta maldad, porque para Dios es abominación. Bien, entonces ya cuando el ángel diga ya no va a ser más, ya no va a ser más. ¿Y por qué? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación es la séptima trompeta. Sí, bueno, sigue otro relato, que es el relato de los dos testigos, que también forma parte del interludio, pero luego de esto viene la séptima trompeta. Y ya cuando se revele la séptima trompeta, ya vienen las 7 copas de la ira, que ya es el final. Las 7 copas de ira es el final, los juicios finales, los juicios más fuertes, donde ya la tierra va a estar devastada, va a ser grave. Bien. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, mire, ¿cuál es el misterio de Dios? Esta palabra que estamos estudiando, esta palabra que leemos, ¿sí? El misterio de Dios, todo lo que para nosotros es hoy en día un misterio, va a ser consumado aquí en el cumplimiento de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La Biblia dice que Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Entonces nosotros debemos de considerarnos que somos profetas de Dios. ¿Por qué? Porque anunciamos su palabra. Hay muchos que dicen: no, es que ya los 5 ministerios no existen, que solamente hay 3, que está el pastor, el evangelista y el maestro, que el apóstol y el profeta ya no existen, ¿cierto? Pero la Biblia dice en el libro de Efesios que él constituyó a 5, Jesucristo mismo los constituyó y nos muestra los 5 ministerios. O sea, lo que diferimos es que no creemos que son los apóstoles de hoy en día
que son señor, digamos que se creen padres de otros y que señorean sobre otros. Pero mire, profeta es aquel que anuncia el evangelio. O sea que nosotros somos profetas de Dios. Cuando vamos y evangelizamos, estamos haciendo la labor profética. Cuando estamos hablando de la Biblia, de la santa palabra de Dios, estamos haciendo la labor profética. Los profetas sí existen. Porque la Biblia dijo, cuando el rico y Lázaro, ¿verdad? Que el rico quería que vinieran, que lo dejaran a él venir acá a la tierra a hablarle. Pero dijo, no, a los profetas y a Moisés tienen, escúchenlos a ellos. Entonces, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros hoy en día somos esos profetas que debemos ir y predicar, porque dice que si aún se levantare de entre los muertos, no le van a creer. O sea, si no nos creen la predicación a nosotros, así venga el familiar, no van a creerlo. Así lo dice la palabra. Bien, versículo 8. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el libro que está abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces, escuchó una voz del apóstol Juan, donde entra en escena. Hasta ahora vemos que el apóstol Juan solamente había sido un espectador. Él vio los caballos que cuando se les dio la orden de avanzar, ¿cierto? Los caballos con sus jinetes, con todas las visiones. Juan estaba allí como un espectador, pero aquí vemos que ya entra en escena, ahí se le manda que haga algo al apóstol Juan. Dice, ve y toma el librito que estaba en la mano del ángel, que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra. Uy, entonces, ¿qué tal? O sea, este ángel poderoso y que tenía el librito en la mano, y el apóstol Juan, quién sabe cómo estaría, diría, uy, Señor, si él ruge tan fuerte, o sea, tal vez sintió miedo, no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo cierto fue que Juan dijo, no, si Dios me dijo, voy a ir a quitarle al león del libro, yo voy a ir, ¿cierto? Pero no, obviamente el ángel no estaba enojado con él, ni había nada de qué temer. Sin embargo, tomó de la mano del ángel el librito. Y vamos a ver qué más dice. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esto es una acción simbólica. Yo trataba de entender, yo decía, bueno, ¿esto cómo va a ser ahí? ¿Será que se tiene que literalmente comer un libro? Pero no, es algo simbólico. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ¿recuerdan cuando el Señor Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna? Entonces es algo simbólico. Sí, se refiere a la palabra de Dios. Entonces aquí la orden es de comer el libro, y esta orden vemos que no es la primera vez que se da esta orden de comer un libro, un rollo. Vemos eso también en otros profetas. Vamos a Ezequiel 3 del 1 al 3. Otro también está en Jeremías 15, 16 y Proverbios 16, 24. ¿Ezequiel qué? Perdón. Ezequiel 3 del 1 al 3. Jeremías 15, 16, Proverbios 16, 24. Y en el Salmo 119 dice, cuán dulces son a mis pies. Bien, hermano, ¿tiene? 3, 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y se me hablará a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra. Ya creo que hasta ahí, era hasta el 3. Listo, entonces, ¿cuál fue la orden que se le dio a Ezequiel? Que comiera el rollo. Dice que se lo comió y que su boca fue dulce como la miel, ¿cierto? Hay una diferencia, que el apóstol Juan sí se le amarga en el vientre. Sí, a Ezequiel no, solamente lo siente dulce, es la orden de comerse el rollo, la profecía, ¿sí? Para que él mismo sienta lo que Dios siente cuando quiere dar algo, cuando quiere dar un mensaje. O sea, empápese usted de esta palabra, para que así mismo usted pueda dar de lo que Dios le ha dado a usted. ¿Vocaliste? ¿Otro?
Jeremías 15, 16. Fueron hallados tus palabras, yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Entonces dice que él las comió y que fueron dulces. Entonces mira, el profeta Jeremías también, ¿verdad? Come las palabras de Dios, lo que Dios la orden que Dios le da, se las come el profeta, pero dice que son dulces, dan alegría. Mire, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros enseñamos la palabra, es motivo para nosotros de alegría, es motivo de gozo. Hay satisfacción de parte nuestra al escuchar la palabra, al sentir la palabra. Mire, yo estos días que dedico tiempo, bastantes horas del día, de la semana, para estudiar estas palabras de esa profecía, para mí son dulces, para mí aunque la palabra es dura, ¿sí? Pero la palabra de Dios es dulce, así debe ser para nosotros también, dulce a nuestro paladar. Debemos de tener ese deseo, de tener ese anhelo por la palabra de Dios cada día. Por eso yo admiro a aquellos que se deleitan en la palabra, porque no todo el mundo lo hace. No todo el mundo se deleita en estudiar la palabra de Dios. Cada uno quiere escuchar escucha los mensajes que quiere escuchar. Yo quiero que me hablen hoy de prosperidad y voy a escuchar este mensaje, voy a poner este mensaje porque yo quiero ser un campeón, yo quiero ser un ganador. Entonces este es el mensaje, esta es la palabra que quiero escuchar. Y no quieren escuchar lo que realmente Dios quiere hablarnos. ¿Sí? Mucha gente lo deja de lado, pero mira, el propósito de Dios, que sintamos gozo, que sintamos delicias en la palabra de Dios. Entonces, mire, la palabra profética debe ser ánimo para nosotros. Entonces, en dos partes. Ánimo para nosotros los hijos de Dios. Es una alegría saber cuál es nuestro futuro. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos ver tal vez en 10 años cómo estamos, no nos vemos tal vez aquí en la tierra, ¿cierto? Nos vemos ya en el reino de los cielos, nos vemos reinando con Cristo. Sí, tal vez en el milenio, ¿cierto? Tal vez estemos ya en el milenio durante 10 años probablemente. Entonces nos vemos gobernando, haciendo lo que el Señor nos manda. Nuestro futuro es glorioso en el Señor. Y esto es algo dulce. Pensar en nuestro futuro es algo dulce. Así muriéramos en 8 días, tal vez. Nuestro futuro es algo dulce. Es algo que debe alegrarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza en Dios. Tenemos esperanza en la palabra profética, más segura. No toda la gente confía en la palabra. No toda la gente cree en la palabra. Muchos realmente piensan que la palabra de leer la Biblia los vuelve locos. Nos hemos encontrado muchas veces con, pero es verdad que leer la Biblia tanto vuelve loca a la gente, y muchos piensan eso, en realidad lo creen en realidad. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque la palabra no les ha sido revelada, o simplemente porque son rebeldes a lo que Dios les dice. Entonces, bueno, en esa parte vemos que es dulce a nuestra boca, pero ¿qué dice? Que cuando se la comió, amargó el vientre. Porque es que esta palabra no es, para todo el mundo no es bien, y no cae bien. No cae bien, ¿por qué? Porque hablar de los juicios, hablar de lo que viene, pensar en nuestra familia que no se ha convertido. ¿Cuántos familiares nuestros ya han muerto sin Cristo? ¿Verdad? Tal vez ya tenemos familiares, hermanos, primos, tíos por allá lejanos, vecinos, ya han muerto sin Cristo. Entonces es amargo pensar en eso. Es duro, es difícil pensar en el destino de ellos. Mire, cuando muere alguien sin Cristo, yo digo, a mí me da como me da como ese miedo por él, obviamente. ¿Dónde está en este momento? Él quisiera volver a la vida, él daría todo por estar aquí, ocupando 2 de esas sillas que están vacías. Quisieran estar aquí, pero ya no pueden. Ya para ellos el tiempo se acabó. Una vez el ángel diga ya el tiempo no va a ser más, es porque ya no fue más, es porque ya las puertas se cerraron. Entonces mire, todavía hay oportunidad, todavía hay esperanza, todavía podemos entrar. Y todos aquellos que no han entrado todavía tienen esa posibilidad de entrar. Entonces dice, estamos en el 10, ¿no? Dice que cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Bien, entonces mire,
¿Para qué el apóstol se comió el rollo? Para que profetizara, ¿sí? Para que profetizara sobre muchas, porque esta palabra ha llegado a través del universo, a través de la tierra, a través de todos los que escuchamos el mensaje, de toda lengua, toda tribu, todo pueblo. Este mensaje ha llegado. Tal vez el apóstol Juan no lo podría hacer, porque mire, cuando el apóstol Juan recibió esta revelación ya tenía más de 90 años, o sea, ya era un anciano, y tal vez su ministerio no era de ir de nación en nación, ¿no? Porque ya tal vez se acercaba su muerte, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esta palabra ha llegado. Hoy estamos predicando de esta palabra profética, que ha llegado hasta nuestro país, lejos de donde fue revelada, ¿no? Traducido a los idiomas indígenas. Exacto, traducido a nuestro español. Esto fue escrito en griego, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, mire, desde por allá, desde la isla Patmos, una isla rocosa, una isla tal vez no muy agradable, porque era un lugar de exilio, ¿sí? Era un lugar para prisioneros religiosos, ¿sí? Porque así los mandaban allá, y el apóstol Juan fue un exiliado. Acordémonos que las visiones de él las recibió estando allá en esa isla. Y desde allá, mire, esa palabra llega hoy a nosotros, gracias a esas visiones, gracias a que el apóstol Pablo obedeció, se comió el rollo, sí, lo entendió la palabra profética y hasta nuestros días llega. La Biblia dice que el mayor de los profetas es Juan, ¿cierto? Juan el Bautista, ¿cierto? Porque él tuvo el privilegio de bautizar al Señor Jesús. Pero mire, para mí uno de los grandes profetas, el apóstol Juan, ¿cierto? Grande por toda esta palabra que Dios le dio y sobre todo porque él nos habló del amor. Sí, el apóstol Juan, no hubo mayor apóstol en la Biblia o mayor persona, aparte de Jesús obviamente, que nos hablara del amor. Dice, ustedes quieren saber la clave, el secreto, el apóstol Juan también lo dijo. ¿Cuál es? El amor. Esa es la clave del cristianismo, el amor. Entonces el apóstol Juan nos hablaba de esto. Y por eso yo lo considero uno de los más grandes profetas. El Padre Celestial también, cuando lo estaba bautizando, el Padre también dio este Hijo amado, a él lo dijo también, que lo escucháramos al Señor Jesucristo. Exacto, entonces mire, al apóstol Juan casi no se le conoce como profeta, ¿no? Lo conocemos como el discípulo amado, ¿cierto? Pero casi no como profeta, pero es uno de los grandes profetas, porque le fue revelado todo el misterio, ¿no? De Dios. Dice la Biblia que el misterio de Dios será consumado. A él le fue revelado esta palabra que hoy para nosotros también es revelada. Entonces, miren, nosotros tal vez sabemos más que Daniel. Sí, la Biblia dice que Daniel era un hombre que tenía el coeficiente intelectual 10 veces más que cualquiera de los otros, dice ahí en Daniel. Pero nosotros hoy sabemos más que Daniel. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Apocalipsis, ya nos fue revelado. Para él fue sellado y Daniel no entendió. Dijo, yo vi, pero no entendí, ¿cierto? Dijo Daniel. Pero nosotros hoy vemos y sí entendemos ya. ¿Por qué? Porque el misterio fue revelado. El misterio ya ha sido revelado para todos nosotros. Entonces es un privilegio para nosotros poder entender hoy esta palabra profética más segura. Ya vamos llegando a la mitad. Sí, el próximo capítulo es el 11, que es la mitad ya del Apocalipsis. Vamos bien por este camino. O sea, yo me he sentido gozosa de poder preparar estas enseñanzas que son de gran bendición para mí, son de gran bendición, y a veces hay cosas que no entiendo, a veces hay cosas en las cuales yo, Dios mío, yo te pido que me ayudes porque el uno dice una cosa, el otro dice otra, y hay cosas que quedan así como en el aire, ¿cierto? Quedan cosas que no son totalmente aclaradas, y ningún teólogo, creo yo, puede decir, yo me sé totalmente la Biblia a la perfección, yo me sé esto, yo sé qué significa este versículo, porque no es así. Somos seres humanos con limitaciones y que solamente podemos comprender lo que nos es revelado a través de la palabra. No podemos saber más, simplemente lo que está allí. Entonces estemos de pie, le damos gracias a Dios por esta palabra. Siempre me olvidan las noticias. Bueno, voy a leerles un poquito de las noticias. 5, casi voy 6. Dice, brote del ébola en el oeste del Congo alcanza los 100 casos. Entonces, mire, hay simultáneamente hay tres brotes, ¿sí? Está la peste bubónica, está el coronavirus y ahora el ébola. 100 casos en el Congo.
Entonces 3 pestes a la vez. Dice otro, el cambio climático. Los científicos dan la alarma sobre el riesgo de megatsunamis y de mortales deslizamientos de tierra. Rugido del mar. El mar es va a ser terrible cómo va a ser castigada la humanidad a través del mar. Yo creo que no es conveniente vivir por estos días a la orilla del mar. Es muy lindo el mar y todo, pero cuando se enfurece hay que tenerle miedo. Otra noticia, dice, incendios devastan California, la gente huye entre las llamas. Entonces, por un lado, amenaza de tsunami, por otro lado, incendios. Y por otro lado, pestes. Y por otro lado, desempleo y hambre. Dice, la destrucción de empleo en el Reino Unido amenaza con un éxodo a europeos. Eso casi no se ve, ¿cierto? En Europa casi no se ve que haya desempleo ni necesidad, pero ya la está tocando también a ellos. Dice, Sudán confirma que mantiene conversaciones para normalizar las relaciones con Israel. No hay motivos para seguir siendo enemigos. Entonces, mire, poco a poco vemos que se hizo un acuerdo de paz, Emiratos Árabes con Israel. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vemos que hay más países que quieren hacer el acuerdo. Uno de ellos es Sudán y hay otro que es Marruecos. Quieren hacer. Dice, no hay razón. Y el que todavía está reacio, que vi hoy la noticia, es Arabia Saudita todavía no. Dijo que primero solucionaran con Palestina. Pero mire, poco a poco nos vamos acercando a lo que será el acuerdo del anticristo. Sí, que va a ser Israel-Palestina. Ese es el acuerdo del anticristo, el acuerdo que confirmará el pacto, dice, ese va a ser. Entonces, poco a poco se van acercando. O sea, si los Emiratos Árabes ya se dieron ese paso, otros países quieren también la paz. Entonces, ya ahí vamos viendo poco a poco cómo la profecía se va cumpliendo, ¿sí? Armando como un rompecabezas en la Biblia. Amén. ¿Cierto? Se va armando. Aquí está esto y esto. Otra noticia que no apunté aquí fue que en estos días, también en California, ¿no? ¿Cómo se llama? Un torbellino, un tornado de fuego. O sea, imagínense, si el tornado de por sí ya es peligroso y ahora con fuego, imagínense los incendios que pueden causar. Otro, un asteroide roza la Tierra y la NASA no logra detectarlo a tiempo. Imagínense, la NASA piensa que tienen el control de todo lo que vaya a caer del cielo. Pero mire, pasó cerca de la Tierra y ni cuenta se dieron los de la NASA. Y otra noticia que también estaba viendo ayer es que cada año la humanidad tiene, digamos, una deuda se consumen los recursos de un año. Por ejemplo, a finales, en noviembre, en septiembre, ya digamos se consumieron los recursos de ese año. Por ejemplo, en el 2019, creo que en septiembre acaban y se comen los recursos. Y en otro tiempo ha sido en noviembre, o sea, cerca al año. O sea, se consumen antes de que llegue el año lo que debiera consumirse en el año. ¿Me hago entender? Pero entonces, en este 2020, ayer, ¿cierto? La noticia fue ayer, entonces en agosto. O sea, en agosto ya se consumió lo que se debió haber consumido a finales de diciembre. Y así cada día va el atraso. O sea que a las futuras generaciones, supuestamente, porque pues no creo que haya mucho tiempo para adelante, ya se le está acabando los recursos. Estamos dejando sin recursos para más adelante. Esta es nuestra realidad. Y nosotros no pensábamos que esto lo tendríamos que ver, ¿verdad? Nosotros pensábamos que eso le toca a otros, pero nos está tocando verlo a nosotros mismos. Estamos al filo de la profecía, de que este libro maravilloso se empiece a cumplir, porque todavía no se ha cumplido, todavía no se ha abierto el primer sello, todavía estamos a la espera. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en este momento te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por permitirnos esta oportunidad, Señor Jesucristo, de hablar tu palabra, tu mensaje, Señor. Gracias porque tu palabra es a nuestro paladar dulce, Señor, como la miel. Oh Dios, te pedimos que tengas misericordia de aquellos que aún, Señor amado, no han venido, no han llegado al conocimiento de tu verdad,
de nuestra familia, Señor, porque sabemos que hay mucha familia que están apartados del Señor, están apartados de tu camino, no te aman, Padre Celestial, piensan que pueden jugar contigo, piensan que tú eres simplemente el Dios bombero que llega cuando ellos lo necesitan, oh Dios. Pero nosotros en este momento te pedimos que tú tengas misericordia, Padre Celestial, Padre Eterno, oh Dios, de estas almas, Señor Jesús, que no experimenten con su propia carne el sufrimiento, el dolor y todo lo que el libro de Apocalipsis nos muestra, Señor, que los mismos demonios van a atormentar a la gente, Señor Jesucristo, de una manera increíble, una manera que la humanidad jamás ha visto, Señor Jesús.